Matadero FM, la fuerza del norte. Vamos rápidamente con algunos temitas porque se nos viene pronto el aniversario del triunfo del no, el 5 de octubre, perdón. Sí. Eso fue un día miércoles, siempre digo lo mismo. Miércoles 5 de octubre del 88. Bueno, y esto ya ha causado cierta polémica en algunos sectores y principalmente, primero partió porque no querían invitar a los comunistas y ahora la ABC se resta de la celebración del triunfo del triunfo del no. ¿Por qué? Sí. Mira, Pepe, yo creo que avanzados los procesos políticos que cada conglomerado ha ido viviendo y los partidos que lo han integrado, se ha ido evidenciando los porqués del fracaso político de esa coalición. Yo creo que lo que señala esta desunión, esta manera como se perfilaron incluso las campañas pasadas con candidatos externos al conglomerado, sí, como ocurrió efectivamente con la democracia cristiana, que corrieron por fuera, digamos. Exacto. Que fue en el fondo no aprendieron la elección, parece, porque a lo que usted me dice, el 2009 pasó lo mismo en la primera elección de Piñera, que van como candidato va Frey, cierto, entre comillas, como el candidato oficial, y por otro lado va Marco Enrique Minamen, que fue la sorpresa, y eso indudablemente dividió al grupo. Entonces a lo que voy, si el 2009 les pasó eso, después retoman el poder 4 años después, pero al parecer no aprendieron la elección, pues. Sí. Lo que pasa también, ¿ya?, que acá hay una serie de circunstancias internas que hacían, internas del conglomerado, primero de la concertación y después, sí, de la nueva mayoría, que es la concertación más del Partido Comunista, que por primera vez integra el gobierno en forma cabal, digamos, desde el Bachelet 2. Claro, claro. Sin embargo, siempre hubo una pugna muy importante entre el Partido Comunista y la democracia cristiana que se mantiene hasta el día de hoy, particularmente por sus visiones ideológicas, por sus visiones respecto de la libertad, por sus visiones respecto de las dictaduras, etcétera. Entonces, yo creo que por el respeto a los derechos humanos, la democracia cristiana más bien enfocada en un modelo más bien occidental de la generación de poder, y la izquierda, particularmente del Partido Comunista, en la mirada de una cosa que ya pasó de moda, que ya no está, pero ellos querían les tincaba, les creían conveniente, les parecería correcto otro modelo, más bien de tipo dictatorial, donde un comité central de un partido comunista dirigía todos los estándares de un Estado. Así ocurrió, y el ejemplo más claro era en la Alemania comunista, que estaba cercada, casi la gente y los habitantes de esa Alemania no podían escapar estaban presos dentro de su esquema. Pero me quiero ir a otro tema, perdón, pero yo le preguntaba al tema por qué la DC se resta de celebrar. Entonces, a eso iba. Ya, perdón. Lo que pasa, Pepe, que iba a esa circunstancia porque en el fondo eso demuestra los antecedentes que previamente estaba argumentando, ya la incompatibilidad política entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Y eso viene de antes. Yo creo que eso se entiende. Yo creo que eso está claro. Es un contexto histórico. Usted lo ha planteado, lo ha explicado muchas veces. De antes, incluso yo me atrevería a decir de antes de que llegara Allende al poder, que viene esta diferencia. A propósito, ayer fue 4 de septiembre, un día histórico para nuestro país. Yo lo destaqué acá humildemente en el espacio. 4 de septiembre del 70 llega por la vía democrática Salvador Allende al poder. De hecho, ayer hubo también algún tipo de celebración. Algunos recordaron aquello, parte del contexto histórico más reciente. Si me permites, Pepe, agregarle algo a eso, llega al poder con el apoyo de la democracia cristiana. Es que a eso quería llegar. Claro. Sí, eso es, pues. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los momentos que se llegan, por eso es que muchas veces los contextos que se han discutido tanto son tan importantes tener en consideración para el efecto del análisis. Porque el contexto de los años 70 abrigaba la esperanza de que una democracia cristiana le creyera a Allende, que su proceso político iba a ser un proceso político distinto al de las izquierdas marxistas. Y yo no sé por qué creyó eso la democracia cristiana, en el contexto de ese tiempo y en el contexto de ahora. Ya. O sea, nunca. O sea, la democracia cristiana estaba aliada con el Partido Comunista en ningún grado de ocasiones, pero acá en Chile se hizo más evidente, hicieron un gobierno junto, el gobierno de Bachelet 2. Entonces yo creo que eso dividió. Ahora, ¿por qué la democracia cristiana se resta del no para ir al punto del que estamos analizando? Sí. Se resta porque la democracia cristiana no le confiere, atribuciones al Partido Comunista para entender que la vuelta a la democracia se debió al ejercicio de la influencia del Partido Comunista. La democracia cristiana tiene ciertos reparos a eso. El Partido Comunista, que tenía un frente armado,
frente a Manuel Rodríguez, digamos ala, que tenía claro, todo un apoyo, sí, el apoyo en ese tiempo. No olvidemos que también existía en el contexto del marxismo internacional, existía el muro de Berlín, tenían apoyos, digamos, financieros, administrativos y logísticos tremendos, enormes, de todos los países socialistas, particularmente, que apoyaban aquí una vía armada, es decir, sacar a Pinochet por el poder de las armas, que efectivamente lo hicieron. Ahí está Carrizal Bajo, hay un montón de cosas que nadie podría desmentir eso. Entonces, la democracia cristiana... Ya, pero a ver, le quita nos piso. detenemos, por favor, ya que estamos en el contexto histórico, a propósito de una pregunta por la no celebración del no. Por Ya, favor. está claro el caso de Carrizal Bajo, está claro el atentado que hubo a Pinochet, que también se va a cumplir un aniversario pronto, en septiembre del 86, cuando cerca de su casa de descanso lo intentan asesinar. Pero ahí decir a que había un gran contingente o que estaban preparados por la vía armada, seamos claros, yo creo que era una idea de unos pocos, pero ahí decir que, porque muchas veces yo he leído, hay algunos que plantean de que el pueblo estaba armado y el pueblo no estaba armado. Bueno, hay una discusión muy grande respecto a eso, porque basta leer los propios libros de algunos eminentes hombres de la izquierda de esos tiempos Ya, para darse cuenta que esto que tú estás señalando no era mentira. Es decir, esta cuestión no fue una cosa orquestada, ni armada, ni ofrecida como una opción de una entelequia, una cosa que la gente se imaginaba. No, esto es real. Y aquí no basta con que tengamos un pueblo armado de 10.000 personas. Aquí basta que tengamos un pueblo armado de 100 personas ya, para generar un caos tremendo. Y acá había, por supuesto, más de 100 personas vinculadas al aparato militar del Partido Comunista, que estaban dispuestos a derrocar al gobierno de Allende con todo el apoyo del socialismo internacional. Por lo tanto, el gobierno de eso no Pinochet. se puede desconocer. Acá Sí. no se desfilaran con las armas como una parada militar, ¿no? Pues, si acá siempre se ha dicho en los ejercicios de política mundial, siempre se ha señalado que bastan pocas personas para causar una hecatombe. Si acá bastan 100 o tal vez 50 personas para dejar, digamos, cercado al Estado. Entonces yo creo que ese conocimiento es el que falta, que no se ha estructurado lo suficiente, y por eso, ahí de nuevo al punto, Pepe, el tema pasa por qué hoy día la democracia cristiana se resta del no, porque finalmente hoy día el Partido Comunista lo que pretende es hacernos creer que Ya. ellos tenían una disposición más bien democrática de alcanzar el poder, en el caso del plebiscito, un plebiscito que por lo demás, en los años, estamos hablando de los años 89, 88, El 88. antes de terminar el gobierno de Pinochet, que es un plebiscito que no lo impone la oposición de 100 minutos, no lo impone la izquierda, sino que es un plebiscito que impone el propio Pinochet para terminar su periodo presidencial. Ya, pero- Eso también acá hay una mentira, que Ya, se pero dice que ahí- luchamos por la vuelta a la democracia, si eso estaba escrito, Pepe. No, si está en los bien, auditores. está escrito a propósito de la Constitución del 80, ¿cierto? Así es. Ya, la Constitución del 80, cuando se supone que el pueblo, a través de otro plebiscito que es muy cuestionado, dice, ¿sabe qué? Ya, ganó el sí en ese minuto, estoy hablando del 80, el plebiscito, de ahí surgen nuevas alianzas para hacer oposición a Pinochet, me refiero a Frei Montalva, a propósito de ese plebiscito del 80, ¿cierto? Sí, sí. Ya a partir de ahí se dice, Pinochet va a estar 8 años más en el poder, quedó establecido en la Constitución, Sí. y Pinochet, usted me podrá decir si es así o no, yo era un niño, pero lo recuerdo bastante bien y he leído algo al respecto. Pinochet estaba convencido de que si hacía esta elección en el 88, él ganaba esa elección. Sí, claro, pues. Claramente estaba convencido de esas circunstancias. Y claramente fue lo contrario, porque perdió con un Perdió, no pues. rotundamente. Exacto. Y perdió, ojo, con un 44%, 45% de los votos. O sea, la alianza por el no, la alianza democrática en esos tiempos, ¿Sí? que estaba integrada por todos, digamos, y que se sumó al final de esto del Partido Comunista, muy al final, digamos, faltaban 3 meses para la elección. Y habían otros, Cuando fueron- habían otros partidos también que ahora no existen. Yo me Sí, recuerdo, no había existen, una por alianza, supuesto. por ejemplo, que se llamaba El País, que Sí. comandaba Hay muchos, yo creo que eran más de 15 organizaciones que estaban Claro. más encima de las organizaciones sociales, que se sumaban a esto. Sí. Pero la alianza democrática era la que reinaba respecto de las orientaciones políticas, con un Clodomiro Almeida, con un Elwin. Ahí nace el digamos. PPD. Exacto, también. Entonces ahí estaba todo. Pero eso en un contexto distinto. Sí, claramente. Cuando uno habla esto, tienes que entender que todavía el marxismo, por decirlo así, estaba todavía en vigencia. Todavía no se caía el muro de Berlín. Le faltaba un año.
¿Te fijas? Claro, si fue una coincidencia que terminara el gobierno de Pinochet Sí. y justamente se cayera el muro. Entonces ahí hay un tema histórico, ¿ya? Que hay que reevaluar para esto, porque yo diría que la historia finalmente ha percibido o se ha escrito, digamos, de una manera, a mi juicio, tergiversada. Ya. Y si queremos enseñarle o queremos decirle a nuestros, digamos, distinguidos, auditores y auditoras, respecto de lo que cómo son las cosas, bueno, le estoy diciendo efectivamente cómo fueron las cosas y no lo y es que está avalado por la propia jerarquía de la izquierda de esos entonces. Yo no estoy mintiendo en esto, no estoy diciendo una cosa ideológica. Claro. Estoy señalando lo que efectivamente. Entonces, ¿por qué la democracia cristiana no quiere festejar finalmente entonces el no? ¿Y por qué le quita piso a esto? Porque va justamente un partido como el comunista, que hoy día va a celebrar como una hazaña propia, ¿no? Cuando no fue así, efectivamente, ellos tenían una vía armada, no tenían la vía política, al final se suman con la vía política. Entonces yo creo que las discusiones internas, y más bien no mirando el contexto de hoy día, Pepe, sino que mirando el contexto más adelante, la democracia cristiana está avalando por quedarse con un nicho propio. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hoy día está evaluando las próximas elecciones de la democracia cristiana con esto. Y yo creo que si bien es cierto, pretende aislarse o diferenciarse, yo creo que pasó demasiado tiempo en que mantuvo el error de ser aliado del Partido Comunista. Y yo creo que esto pasa la cuenta. Y hoy día, si bien es cierto, al triunfo a una nueva celebración del no va la democracia cristiana, ya está especificado, claramente dicho con esto, está en todos los medios de comunicación. Creo que también da cuenta de un problema interno que agrava las circunstancias de la oposición, porque finalmente hoy día eso es lo que se está viendo, lo que se ve, que finalmente va a ser muy, muy difícil que haya una mancomunión de la oposición de cara a las próximas elecciones. La señal que quiere dar, más que política, es: yo tengo un nicho de personas que yo quiero representar y quiero seguir representando, y por eso, a mi juicio podrían haber otros antecedentes que hoy día podría estar reconociendo o que no los tengo ya en mi acervo cultural. Ya. La democracia cristiana asume esto, que va a tener consecuencias probablemente, Indudable. porque la izquierda no se va a callar respecto a esto, y finalmente también le quitó piso el Partido Socialista y el PPD, invitando finalmente a un partido como el comunista, que va a estar y tiene toda digamos, la legitimidad para estar, si estamos en una democracia. Sí. Lo que pasa es que cuando hay democracia es cuando se respetan las posiciones de un partido que es un partido otrora marxista, pero donde ellos son gobierno, ¿sí? Ellos no respetan estas cosas. Mire Cuba, sí. Mire Venezuela, mire Nicaragua, mire todo lo que quiera mirar. Entonces yo creo que ahí hay una consecuencia impropia de la democracia, que la democracia finalmente aceptan a quienes no les gusta la democracia, y por otra parte, donde ellos gobiernan, el comunismo, el socialismo, ellos no permiten que haya una oposición como la que tenemos nosotros, por ejemplo, en Chile. Acá, bienvenidos sean, tienen todo el derecho a hacer, para eso tenemos democracia, exprésense, ¿ya? Pero con una visión totalmente distinta. Veremos qué pasa, porque esto va a traer algún tipo de consecuencia. Recién se están atizando un poco las aguas para esto, y yo creo que finalmente esto va a repercutir en una confrontación mayor. Yo no sé lo que van a decir los senadores, ya. Más bien de la chascona de la democracia cristiana, y yo te diría, y quiero que pasar con una parte importante de la Cámara de Diputados, que ya tiene digamos, antecedentes bastante claros, que hay bastantes o varios miembros de la democracia cristiana parlamentarios y ya nos están mirando con buenos ojos, y ahí tienes tú la elección y la reciente votación del último salario mínimo. Te fijas que sí. Fue votada por algunos integrantes de la democracia cristiana también. Exactamente. Yo le preguntaba esto de la celebración del no a propósito porque, si nos vamos a la historia, hasta el mismo Patricio Aylwin en algún minuto apoyó el golpe. Eso está estadísticamente, claro, acreditado. ¿No? Y además, está Aylwin, salvo los 13 que firmaron la mítica carta, entre esos 13 está el ex hermano de Aylwin que falleció hace poquitos días. Exacto. Pero aquí quiero llegar, Andrés Aylwin, claro, aquí quiero llegar que después que gana la elección el plebiscito del 88, esta alianza democrática, luego vamos a la elección presidencial, porque tal como usted lo mencionó, eso estaba escrito. O sea, si Pinochet perdía esa elección, había que llamar en un plazo de un año a elecciones democráticas de presidente. Y ahí se produce un experimento, porque ahí el Partido Comunista apoya a Aylwin. Sin duda. O sea, lo apoya no por un convencimiento, por un convencimiento. No, claro, pero acá hubo un empuje, una cosa enorme respecto incluso del propio Ricardo Lagos,
cuando llama a vencer a Pinochet con un lápiz y un papel. Claro. Entonces yo creo que acá la vía armada era insostenible. Y el Partido Comunista cede, pero cede poco, o sea, cede para la galucha, pero los aparatos armados del Partido Comunista siguieron funcionando. Ahí tiene usted la primera parte del gobierno de Elwin, los logran desarmar a través de un lugar que se llama la oficina, donde se delatan ellos mismos para bajarle el perfil al aparato armado del Partido Comunista. Hay mucha historia que decir respecto a eso, y probablemente son muchas las horas o días que nos llevaríamos conversando respecto de esa situación, Pepe. Matero FM, la fuerza del norte.